Hola chiquillos, espero que se encuentren todos bien en sus hogares, que estén tomando las medidas necesarias para evitar más contagios. Y bueno, este video lo voy a hacer a modo de resumen de las guías de trabajo que les he enviado. Primero, nosotros en clase definimos que la materia era todo lo que nos rodea, que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Dimos algunos ejemplos como las flores, los seres vivos, las piedras, el agua y el aire. También vimos las propiedades de la materia. Vimos que toda la materia posee masa y volumen, que son propiedades generales, y que algunos tipos de materia presentan propiedades específicas que hacen que diferenciemos los tipos de materia. Por ejemplo, la tablita que nosotros pasamos a hacer a la pizarra, que era sobre si un chicle, una roca o un hielo tenían las mismas propiedades específicas, cuál era su color, su sabor, por ejemplo, la textura y la dureza, elasticidad, estado físico, entre otros. Bueno, la materia se puede clasificar en sustancias puras, que son elementos y compuestos. Los elementos están formados por el mismo tipo de partículas, y como por ejemplo están todos los elementos de la tabla periódica. Aquí yo puse el carbono. Los compuestos están formados por dos o más elementos, y aquí nosotros vemos el compuesto del agua. El agua está compuesto de dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. También vimos de qué estaba compuesta la materia y definimos al átomo como un componente elemental. ¿Ya? El átomo se compone de un núcleo, en donde se encuentra el protón con carga positiva y el neutrón con carga neutra. Alrededor del núcleo van girando los electrones con carga negativa. Vimos también los elementos químicos de nuestro cuerpo, que los principales son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, mientras que en menor cantidad se encuentra el calcio, el fósforo, el potasio, el cloro, el sodio, entre otros. También lo vimos. Y llegamos al tema de las mezclas. Las mezclas son otra clasificación de la materia en donde encontramos sustancias puras. Se pueden clasificar en mezclas homogéneas, que están formadas por componentes que no podemos diferenciar a simple vista, como por ejemplo el aire o el agua de mar, donde nosotros no podemos diferenciar los gases o también la sal y dentro del agua. A las mezclas homogéneas también se les conoce como disoluciones. Las mezclas heterogéneas están formadas por componentes que nosotros sí podemos ver a simple vista, y se distinguen entre ellas las suspensiones y los coloides. Los coloides están formados por partículas muy pequeñas que a simple vista no podemos verlo, pero sí tenemos que utilizar otros procesos para diferenciar que sí está compuesto de dos sustancias puras diferentes. Como por ejemplo la mayonesa. La mayonesa es un coloide. La leche igual. Para que nosotros podamos separar estas mezclas existen 4 tipos de procesos. El primero es la destilación, para que nosotros podamos separar dos líquidos que sí se disuelven y nosotros no podemos diferenciar a simple vista, como es el caso del alcohol y el agua. En la decantación nosotros separamos un líquido y un sólido que no se mezclan entre sí. En la decantación, por ejemplo, es reposar un jugo natural con la pulpa, que nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Que queda la pulpa en un sector abajo y arriba queda como el agua. Este es un ejemplo de decantación. La filtración es un proceso para separar un sólido no soluble, que quiere decir que no se disuelve en agua, como el ejemplo de una bolsita de té. Entonces así se libera como la esencia del té. Y se utiliza mediante un papel que puede ser de filtro, que en este caso es la bolsa que protege al té que está en su interior. El tamizado es la separación de dos sólidos con una malla con orificio, como por ejemplo cuando uno realiza una receta y dice cernir la harina. Ese es un ejemplo de tamizado que se ocupa mucho en la repostería. Bueno, la separación de aguas de mezclas en la industria, el primer ejemplo son el tratamiento de aguas servidas. Esto está en su libro, pero dibujado. Y esta es la imagen real de cómo se realiza el proceso de tratamiento de agua servida. Consta de 3 pasos. Primero se deja el agua servida, ¿cierto?, en unas piscinas decantadoras, que son estos círculos que nosotros vemos acá. Luego este agua se filtra. Después pasa a estas piscinas más chiquititas,
y se utilizan microorganismos. Estos microorganismos ayudan a eliminar toda la materia orgánica que pueda quedar dentro de esta agua. Después de utilizarse los microorganismos, el agua queda lista para ser utilizados en, por ejemplo, los sectores de agricultura para los regadíos, para regar todas las plantitas que están presentes en la agricultura. Por ejemplo, si nosotros vemos alrededor, esa agua se puede utilizar para eso. También encontramos la destilación del petróleo, en la que se ocupa una torre de fraccionamiento, que es la que nosotros estamos viendo acá. Se calienta el petróleo a 400 grados Celsius y a medida que va aumentando en la torre, va disminuyendo la temperatura. Y así nosotros vamos obteniendo diferentes componentes derivados del petróleo, como por ejemplo el gas licuado, la gasolina, la parafina, los lubricantes y el asfalto para las calles. Esto es la destilación del petróleo. Ya se utiliza a mucha temperatura, se calienta muy a altas temperaturas el petróleo para obtener nosotros todos estos derivados. La materia también posee cambios. Se clasifican en dos: los cambios químicos, que son cambios que producen una alteración en la composición y en las propiedades de las sustancias, que, por ejemplo, la imagen que puse yo aquí es de una fogata. El palo que nosotros le vamos a echar a la leña después de esto va a terminar en cenizas. Ese es un cambio químico, un cambio en la composición total de esta materia. En cambio, los cambios físicos son transformaciones que alteran solamente el aspecto de la materia, pero no en sí su composición, como es el ejemplo de los cambios de la materia. Y yo puse ahí que un hielo se está derritiendo. Ese es un ejemplo de cambio físico. Solamente se cambia la posición en la que está formada su materia, pero no cambia su composición. ¿Cómo nosotros podemos reconocer los cambios químicos? Primero, porque se puede liberar o absorber energía, puede cambiar de color, puede presentar efervescencia, que es como esa espumita, esas burbujas, la formación de precipitado, que se ve mayormente en los laboratorios como un cambio, una reacción química, y los desprendimientos de gases. Los cambios físicos se pueden reconocer porque son los cambios de estado de la materia, como les dije anteriormente, el cubo de hielo derritiéndose, la dilatación térmica, que es el ejemplo que nosotros vamos a ver más adelante de cuando tenemos un globo y le aumentamos la temperatura, va a aumentar la dilatación que posee ese globo. Entonces va a haber más movimiento de partículas. Y los cambios de forma, que es lo mismo de lo del hielo. Bueno, llegando a los estados de agregación, que son los estados de la materia, tenemos el primer estado, que es el sólido. Si nosotros vemos en la imagen, podemos ver que estas partículas están unidas por una gran fuerza de atracción. Estas partículas están ordenadas en posiciones fijas. Estas partículas, por lo que nosotros podemos ver, no se pueden mover y solamente pueden vibrar, pero dentro de su mismo lugar, ya que no se desplazan. Poseen una forma y un volumen definido. En el estado líquido, las partículas están unidas por fuerzas que son más débiles que en el estado sólido, ya que están más separadas también. Estas partículas vibran y se pueden desplazar dentro del recipiente en donde están. Su forma va a variar dependiendo del recipiente en donde se contenga, porque podemos tener 1 litro de agua en una olla, en una botella, ¿cierto? Y depende de la forma que tenga, depende del recipiente en donde se encuentre. Y en el estado gaseoso, las partículas están unidas por fuerzas que son muy débiles, ya que las partículas están separadas, pueden vibrar, se pueden desplazar con facilidad y ocupan un lugar en el espacio mayor, porque presentan movimiento. Si nosotros vemos acá la imagen, vemos la teoría cinético-molecular. Esta teoría, ¿qué es lo que dice? Dice que los gases, ¿cierto?, están formados por partículas. Estas partículas, en condiciones normales, ambientales, se encuentran separadas por grandes distancias, como nosotros podemos ver en la imagen. ¿Ya? Como segundo punto, las partículas están en constante movimiento. Chocan entre ellas y se pueden transferir energía entre ellas. El tercer punto quiere decir que no existen fuerzas de atracción ni repulsión con otras moléculas, solamente ellas se van moviendo a partir de la temperatura que poseen dentro del recipiente en donde estén. Y
Como tercero, y como cuarto, perdón, a medida que va aumentando la temperatura, también se va a ir aumentando el movimiento que presentan entre ellas. Esas son las 4 suposiciones de la teoría cinético-molecular de los gases. Los gases también poseen características. La fluidez es la capacidad que tienen los gases de completar de forma uniforme un espacio definido. Como por ejemplo cuando nosotros inflamos un globo o un neumático de una rueda, por el ejemplo que está en la imagen. ¿Qué pasa si se pincha eso? El gas va a fluir al exterior, ¿cierto? Y se va a deformar de nuevo el espacio en donde estaba contenido. Entonces va a quedar como la imagen que está ahí, el neumático pinchado. La compresión es la capacidad que tienen los gases de comprimirse, de juntarse y sus partículas forman una mayor presión a la presión inicial. Entonces, si nosotros podemos presionar un globo, es la capacidad que tiene el gas de comprimirse y hacerse que se junten más esas partículas, ejerciendo más fuerza. Estas son el tipo de segunda característica de compresión. La tercera es la difusión. La difusión es la capacidad que tienen los gases de mezclarse con otros gases, como por ejemplo el aire. El aire está formado, ¿cierto?, por oxígeno, por nitrógeno, por dióxido de carbono, entre otros gases. Como también el ejemplo que está en la imagen, que es la de los inciensos. Existen 3 tipos de factores que afectan en el comportamiento de los gases. El primero es la temperatura y el volumen, el segundo es la presión y la temperatura, y el tercero es el volumen y la presión. Eso los vamos a profundizar a medida que vayamos nosotros continuando con las leyes de los gases. La primera ley es la ley de Charles. Esta ley lo que indica es que primeramente tenemos que tener una presión constante. Tenemos que tener el gas en una presión constante y tenemos que fijarnos en 2 variables, que son el volumen y la temperatura. Estos, a medida que va aumentando uno, también va aumentando el otro. Son directamente proporcionales. Entonces, si aumenta el volumen, va a aumentar la temperatura. Como nosotros vemos aquí, la temperatura se mide en grados Kelvin. Nosotros usualmente usamos la escala de grados Celsius, pero en este caso tenemos que transformarlo a grados Kelvin. Primero, la fórmula, la ecuación para que nosotros podamos resolver esta ley es el volumen número 1 dividido en temperatura número 1. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la temperatura inicial y el volumen inicial. Esto es igual al volumen final y a la temperatura final. Cuando nosotros tenemos en un problema la temperatura en grados Celsius, tenemos que transformarla a grados Kelvin. Esto se hace mediante esta fórmula. Al grado Celsius se le suman 273 y así obtenemos los grados Kelvin. Es muy sencillo. El ejemplo que yo puse aquí son 30 grados Celsius. Para transformarlo a grados Kelvin, ¿cierto?, le sumamos los 273 y nos da 303 grados Kelvin. Es muy sencillo de realizarlo. Para que nosotros podamos resolver un ejercicio que, por ejemplo, dice así: un gas presenta un volumen de 2,5 litros, que eso sería el volumen inicial, a una temperatura de 25 grados Celsius, que sería la temperatura inicial. ¿Qué volumen ocuparía a 10 grados Celsius si no varía su presión? Estos 10 grados Celsius sería la temperatura número 2. Entonces, nuestra incógnita de este problema sería el volumen número 2. ¿Ya? Lo primero que debemos hacer es transformar los grados Celsius a grados Kelvin. Los 25 grados Celsius son 298 grados Kelvin y los 10 grados Celsius son 283 grados Kelvin. Eso es muy importante transformarlo porque si nosotros no lo hacemos, el resultado va a estar erróneo. Entonces, tenemos que reemplazar los valores que nosotros obtuvimos del problema en la ecuación. El volumen 1 entonces es 2,5 litros y la temperatura 1 son 298 grados Kelvin. Esto va a ser igual al volumen número 2, que es nuestra incógnita que hay que despejar después, y la temperatura número 2, que son 283 grados Celsius. Si nosotros despejamos el volumen número 2, tenemos que multiplicar el 283 con los 2,5 litros. Así se despeja esta ecuación, para dejar al volumen número 2 libre. Entonces, al realizar las operaciones que están aquí, nosotros obtenemos 2,4 litros, y ese va a ser el volumen número 2. ¿Qué quiere decir esto? Este resultado nos va a mostrar
que el gas a una temperatura de 10 grados Celsius, considerando que la presión es constante, va a ocupar 2,4 litros de recipiente. Y así es como se realiza un ejercicio. En verdad son muy sencillos, solamente hay que seguir los pasos. Espero que hayan entendido la materia que les he enviado y ante cualquier duda me pueden escribir al correo y yo les voy a responder y a resolver la duda. Espero